Muy bien, estamos en la sesión 2.6, libertad religiosa en Norteamérica. Esta es una mirada breve a una historia fascinante, la historia de el surgimiento de Norteamérica, una nación que ha causado una diferencia en los últimos 3 siglos de la historia mundial. Ah, es un turning point, como se dice en inglés, un punto de cambio. Bueno, en primer lugar, todo comenzó pues con estas colonias, ¿no? Las colonias, unas colonias que vinieron en gran parte de Gran Bretaña, en, en parte, digamos, porque también hubo otros intereses de habitar esta zona. Sabemos, por ejemplo, que los españoles también, especialmente en la costa, a ver, oeste de Estados Unidos, donde sería ahorita California, Texas, toda esa parte, habitada por los españoles por un periodo. También franceses estuvieron dominando especialmente la parte norte y de Estados Unidos. Por ese motivo tenemos ahí una influencia francesa hasta ahora en Canadá, por ejemplo. Así que franceses, españoles, han tenido interés en esta zona, pero la influencia mayor que ha determinado el curso de la historia en los Estados Unidos ha sido la influencia británica. Así que tenemos aquí las colonias que se formaron al inicio, las 13 colonias que se formaron al inicio de la historia americana. Tenemos la Massachusetts, eso que está al norte, un lugar muy importante en la historia americana. Rhode Island, por si acaso el inglés no se dice Island, la S se obvia, no se pronuncia la S, se dice Island. Rhode Island, que es un lugar también importantísimo en la historia americana, ¿no? Tenemos New York, Connecticut, Pensilvania, New Jersey. Pensilvania que ahora está haciendo historia porque es el estado que prácticamente ahora ha colocado, al menos según las noticias y los diarios, ha colocado un nuevo presidente en la lista. Ha decidido prácticamente los resultados de las elecciones de este año en los Estados Unidos. New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia, todos estos de aquí es como decir las 13 colonias que llegaron a formar lo que se conoce hoy día como Estados Unidos de América, ¿no? Así que en estas 13 colonias nosotros vemos que quizá todo se originó, ¿no? Con Sir Walter Raleigh. No sé cómo pronunciar su apellido. Sería Raleigh, posiblemente. Raleigh. No lo sé. En 1584, él recibió permiso para colonizar. Él recibió permiso para colonizar de parte de la reina Elizabeth. Ahora, la reina Elizabeth era virgen, ¿no? En español, virgen. Era virgen, por lo cual, en virtud a su virginidad, ¿no? A la virginidad de la reina Elizabeth, se, nom- Virginia. se nombró el estado de Virginia. ¿Qué les parece, hermanos? Así que si existe una mujer cuya virginidad ha tenido repercusiones increíbles y una fama grande, es la de la reina Elizabeth. Y aquí tenemos el estado de Virginia, ¿no es cierto? El estado de Virginia, donde se estableció esta colonia, la primera colonia. Sin embargo, sabemos que hubo intentos fallidos en realidad. Esta expedición de Sir Walter fracasó. Fracasó porque no era fácil. Es que existe una diferencia entre querer colonizar Estados Unidos y querer colonizar Perú, por ejemplo.
Existe una diferencia. Mayormente la diferencia radica en torno a las riquezas que tenía la nación en ese momento. Nación, la Perú, la cultura incaica, la cultura azteca eran culturas ricas, ¿no? Culturas ricas, organizadas, había un sistema. Y entonces los conquistadores prácticamente se volvieron en usurpadores de las riquezas de esos imperios. En el caso de los indígenas que vivieron en esta zona, que habitaron, eh, no sabemos desde cuándo, ¿no? Posiblemente es la teoría de ¿quién fue? Julio Cetello, que dijo que del estrecho de Bering, eh, que los asiáticos pasaron por aquel estrecho y habitaron el norte de América. Pues probablemente eso fue así. Así que habitaron ahí por siglos de siglos, de siglos. Hasta que llegaron los americanos acá, perdón, los inmigrantes. Y no encontraron pues eso que encontraron los españoles en Perú y en México. No encontraron esas riquezas, sino que encontraron un terreno diferente a lo que ellos estaban acostumbrados a ver en Europa. Y así que tuvieron que luchar para salir adelante. Tuvieron que luchar para salir adelante. De hecho, muchos morían. Morían. Y era difícil, en realidad, venir aquí a este lugar del mundo, solamente había una razón por la cual tú querías venir a este lugar del mundo. No había promesas de riqueza. La única razón por la cual tú querías venir a este lugar del mundo era para ser libre en tu conciencia, libre de tener libertad de conciencia. Y la otra razón, que luego el gobierno de Inglaterra empezó a prometer varias cosas, por ejemplo, libertad de deudas, tierras, etcétera, libertad a los esclavos. Entonces había promesas que se hacían para aquel que quería ser colonizador de estas tierras, pero no había grandezas, no había oro, el oro de Perú, de los incas, como motivador. Incluso aquí tenemos esto les voy a dejar como curiosidad, de repente si tenemos un poco de tiempo podemos investigar este tema. Croatoan, una de las colonias, dejó escrito en un árbol, una de las colonias que fueron a colonizar dejó escrito esto en un árbol. Cuando vino la siguiente expedición inglesa trayendo víveres y cosas para ayudar a los colonizadores, lo único que encontraron fue esta inscripción en el árbol. Croatoan. Y la colonia desapareció. No había más colonia. ¿Qué había pasado con los colonizadores? Solo dejaron esta palabra, Croatoan. Así que por muchos siglos, bueno, estoy quizá exagerando, 3 siglos, ¿no? Por los 3 siglos de historia americana, esta palabra ha sido un enigma. ¿Qué quisieron decir los colonizadores que desaparecieron al escribir aquí? ¿Por qué desaparecieron? ¿A dónde se fueron? ¿Qué pasó con ellos? Hubo muchas teorías. Una de las teorías, por ejemplo, de pronto fallecieron, ¿no? De enfermedad, porque era muy común que fallecieran de enfermedades. Toda la colonia desapareció por enfermedad. Fueron atacados por los indígenas. Otra idea, pero hay una tercera explicación que recién acaba de estudiarse y salió en las noticias. Y les voy a dejar eso para que lo investiguen. Es la que más me parece la explicación más sensata del asunto y la más interesante. ¿Qué significaba A croato? ver, pastor, ¿Perdón? estamos atentos, pastor. La La curiosidad. curiosidad. El maestro deja curiosidad para que ustedes puedan
vamos a verlo, si nos da tiempo en el receso o en algunos minutos vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero es una de las explicaciones que me gusta mucho en relación al significado de esta palabra croatoa. Y recientemente, será que se ha publicado hace un mes, 2 meses atrás, un estudio en relación a esto. ¿Qué pasó con la colonia? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las colonias, lo que se conoce como the Southern Colonies, las colonias del sur. Ustedes siempre van a escuchar en la historia americana que existe una diferencia entre el sur y el norte. Entre el sur y el norte. Existe una diferencia. Y sí existe una diferencia cultural, industrial, en cierto sentido, tal vez Pastora, filosófica. Sí. será que foi justamente essa pobreza que tinha nos Estados Unidos que fizeram com que os americanos fossem tão ricos como os hoje? Lá nessa cidade fizeram eles realizarem coisas que hoje tornou a nação tão rica como essa, como a história, né? Enquanto a família tinha a vaca, nunca prosperava. Matando a vaca e estando em la miséria, a família se tornou rica e poderosa. Creio que foi o mesmo que passou com os Estados Unidos. Bueno, me gusta tu aporte. En realidad, sí. En realidad, eso sería uno de los factores. No, no es el único. En realidad, hay otros factores que tienen que ver con su propia filosofía, la forma de ver las cosas. Pero sí, efectivamente, gran parte de por qué ellos se tornaron en una nación industrial era porque hay que trabajar. Si no trabajas, no comes en este lugar. Así que mejor ponte a trabajar. Y aquí sí. Pastor, el día de hoy menciona que también ¿cómo se llama? El sistema religioso fue el que le dio bastante real. Eso es otro de los factores. Vamos a ir viendo la filosofía que llevaron los padres peregrinos. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero aquí, en este gráfico, vamos a ver, esto es de National Geographic, vemos algunas de las cosas, por ejemplo, que ellos aprendieron a hacer, ¿no? En estas colonias. Por ejemplo, se cultivaba el arroz, el ganado, los granos, diferentes tipos de granos, incluyendo el maíz. Los indígenas le enseñaron a los colonizadores a cultivar maíz. Eso es algo interesante. Que yo quisiera leer un poquito más de ese tema, especialmente la planta del maíz. Ustedes pueden hacer su investigación, el origen del maíz y cómo se logró domesticar, etcétera. Porque este grano precioso, el grano del maíz, hermanos, es un grano que debería estar en nuestras banderas nacionales realmente. Luego el tabaco. El tabaco que crecía en América no lo se conocía. No se conocía en Europa, pero los europeos se volvieron adictos al tabaco. Al rey eh, James, del cual hemos estado hablando la vez pasada, King James, ¿no? King James, el rey James, le pareció que el tabaco no le agradaba el tabaco, pero sí te generaba dinero. ¿Por qué? Porque muchos en Europa compraban el tabaco, se habían vuelto adictos a esta plantita del tabaco. Así que esta fue una de sus principales actividades económicas, el cultivo del tabaco. La exportación del tabaco fue muy importante para el surgimiento de un sistema mercantil en Estados Unidos. El tabaco, definitivamente el tabaco jugó un papel muy importante. E aí vem Helena White no ciclo de sermões e habla contra o tabaco. Bueno, ya ustedes se pueden imaginar, pero lo difícil que ha sido para esta cultura reemplazar eso, ¿no?
pero el tabaco fue muy importante. Entonces, como ven, Estados Unidos surgió en una nación bastante industrial, dedicándose a diferentes actividades económicas, ¿no? El cultivo del arroz, los granos, el tabaco, etcétera. También actividades de minerales también habían, pero no mucho. Así que tenemos esta otra expedición. No, bueno, en realidad esto es la necesidad de traer esclavos. Y aquí el pecado, lo que se conoce en la cultura americana como the original sin, el pecado original de los americanos. La importación de esclavos. Esto, ¿por qué necesitamos esclavos? Porque porque la gente que fue allá necesitaba pues exportar tabaco en grandes cantidades. Necesitamos hacer riqueza. ¿Y de dónde va? ¿Quién nos va a ayudar a hacer esta riqueza? Necesitamos mano de obra baratita. Y así se trajo en 1919 la primera importación de esclavos. Esto es una parte triste, realmente triste. ¿Por qué? Porque entre la misma cultura americana hubo varias teorías para tratar de explicar este asunto, ¿no? ¿Cómo vas a explicar tú siendo cristiano, digamos, el esclavizar a alguien? Entonces, había varias teorías. Una de ellas, ¿no? Una de las teorías es que no son realmente seres humanos. La deshumanización de la persona, de estos esclavos, no son realmente seres humanos. Esa es una teoría que ha dado la vuelta a muchas partes, incluso cuando los españoles vinieron aquí a América, la visión de los indígenas como no seres humanos, la deshumanización, es terrible eso, verlos como que no son seres humanos. Pueden pensar en eso, terrible, ¿no es cierto? Verlos como que no son seres humanos, entonces como no son seres humanos, no son objetos de salvación. Terrible, eso, pensar en eso me duele el corazón. Pero esa fue una de las teorías. Otros decían, no, bueno, sí había aspectos intermedios también para tratar de explicar este asunto. No eran algunos no tan radicales, otros de manera intermedia, ¿no? Etcétera. Entonces, es un tema muy, muy, muy complicado. Este es el pecado original Pastor, de Estados Unidos. Sí. pastor, si no eran seres humanos, ¿qué pensaban que eran? Equivalentes a las bestias de carga, a un burro, a un animal. Incluso se hablaba de que, incluso se hablaba en relación a nuestra propia cultura peruana, los indígenas, como que no tenían alma. No tienen alma. Así que esa era una visión que estaba ahí, era una lucha teológica, explicar la esclavitud. Así es, así es. Bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad, bueno, quizá la que influenció más en la formación de las colonias americanas fue... Sí, Pastor, sí, escucho. esclavitud, sí, pastor, ¿me Sí, escucha? sí. Ese pensamiento de esclavitud viene en parte de Inglaterra, porque se creía durante muchos siglos que los hijos de Cus eran los que habían traído el pecado, ¿no? Lo que pasó, ¿se acuerda? Pasó cuando vio la desnudez de su padre, y ellos entendían que Cus eran negritos. Y como interpretaron así la Biblia, de esa manera esclavizaban a los negritos. Y ese pensamiento se trajo a muchas colonias cristianas a nivel mundial en esos tiempos. Eso es también en parte el por qué esclavizaban a este tipo de personas. Bueno, hay,
Por eso digo, en realidad había muchas explicaciones, no solo una, para tratar de, de utilizar la mano de obra de estos esclavos, ¿no? Había varias explicaciones teológicas. Yo solo mencioné una de las que me resulta a mí más odiosa. Todas ellas me resultan absurdas, pero la que me resulta más odiosa es la de pensar de que estos seres no tenían alma, que eran iguales a las bestias. Y una cosa increíble. Bueno, pero había otras explicaciones también. No era la única, había otras explicaciones. Había explicaciones más benignas, por así decirlo, que otras. Y que ustedes lo pueden encontrar en el libro de González, que ahí está explicado varias de estas cosas, ¿no? Algunas otras de estas formas de ver a los esclavos. Así que la cosa tiene la historia americana tiene surge ¿cómo decimos esto? Un turning point, un punto de cambio en relación a las colonias del norte. Aquí tenemos este libro de William Bradford, on Plymouth Plantation, en la plantación de Plymouth. Y me gusta su portada. Si ustedes ven en la portada, ven a gente obviamente blanca con indígenas compartiendo un momento. E incluso aquí hay una conversación de manera muy amigable. Bueno, esto ocurrió en las colonias del norte. Hablamos de las colonias del sur, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar de las colonias del norte brevemente, en relación específicamente a Plymouth, porque en este lugar es donde ocurre el encuentro entre los padres peregrinos, la parte que se menciona con más frecuencia en la historia americana, el viaje de los padres peregrinos. Aquí es donde llegaron estos refugiados religiosos de Inglaterra, huyendo de esos problemas que hemos estado viendo en la clase pasada, que estaba con el rey James, la persecución de los puritanos, y ellos trataron de huir de ese asunto. Se habían ido a las tierras bajas primero un grupo. Entre ese grupo había puritanos que eran revolucionarios en el sentido de que no querían reconocer ningún tipo de autoridad, querían comenzar su vida de cero. Y había otros que todavía reconocían a la corona inglesa, pero querían tener libertad religiosa. Así que había también diferencias entre ellos mismos, entre los puritanos. Lo cierto es que en estas colonias del norte, en la plantación de Plymouth, llegan estos padres peregrinos, como se lo conoce en la historia, y tienen su encuentro con los indígenas. Llegaron una cantidad increíble de salieron 101 peregrinos, llegaron 101 peregrinos, pero murieron prácticamente la mitad. Porque obviamente pues cada lugar tiene sus enfermedades y sus asuntos. Murieron la mitad de ellos aproximadamente. Y en ese momento de desesperación, ellos fueron ayudados por los indígenas. Por eso me gusta esta imagen anterior, me encanta. Los indígenas les enseñaron a ellos a cultivar el maíz. Si no hubiera sido por el apoyo de los indígenas, hermanos, estos pobres hombres hubieran fallecido, creo yo. No hubieran tenido forma de sobrevivir en esta tierra inhóspita, que no conocían cómo sobrevivir. De hecho, ya hemos visto que había intentos anteriores y fracasó, ¿no? Fracasaron esos intentos anteriores porque era una tierra inhóspita, desconocida. Pero los indígenas les tendieron la mano. Como me encanta esta imagen, como me gusta. Cada vez en conversaciones sobre historia, especialmente ahora donde se vive un sentimiento anti-migracionista en Estados Unidos, me gusta recordar este aspecto.
¿Quién te tendió la mano, hermano, para que estés aquí? ¿Quién te tendió la mano? Los indígenas te tendieron la mano. Así que 101 peregrinos, muchos de ellos murieron, pero algo interesante pasó en este barco. En este barco, mientras ellos viajaban, ya en el barco se llama Mayflower, cuando ellos salieron, ¿no? Este barco importante, Mayflower. En este barco se firmó una especie que podríamos llamarlo el embrión de la Constitución americana. Ahí, ahí se habló acerca de cuál iba a ser el ideal de nuestra colonia, cuál iba a ser la, la, la razón de ser de nuestra colonia. Por eso esta colonia, la colonia de Plymouth, es la colonia más importante en relación a la cultura americana, a la cultura americana de lo que es hoy día Estados Unidos. Es una de las más importantes. Y aquí tenemos el documento en algo que se conoce como The Pilgrim Home Museum, construido en 1824, que está en la página web aquí, en su PowerPoint. Pueden encontrar materiales interesantes, exhibiciones, pero yo voy a abrirlo porque quiero leer con ustedes el documento. ¿Qué es lo que ellos escribieron en ese documento? ¿Ok? Se conoce como el texto de eh, el Compact, Mayflower Compact. ¿Cómo sería esa traducción en español? A ver, vamos a ver cuál sería Compact. Look up Compact. Compact es, en español es, aquí tengo en español, ¿cómo se traduce en español esto? Aquí está, compacto, compacto, no queda compacto. Pacto. Podría ser así. El Tratado de Mayflower. Creo que esa es la mejor traducción. El Tratado de Mayflower. Esa sería la traducción de este documento. El Tratado de Mayflower. Entonces, en ese documento se firmó, se dice lo siguiente. Se los voy a traducir. Dice: en el nombre de Dios, amén. Mira, desde el inicio ya te das cuenta de ese sentimiento religioso. Nosotros cuyos nombres están debajo escritos, y aquí puedes ver los nombres escritos, todos los que están ahí escritos, hay nombres interesantes, ¿no? Como Steve Hopkins, Francis Cook, mire esos nombres, ¿eh? Thomas William, Peter Browder, Richard Gardiner, hasta ahorita famoso. Estos son apellidos muy clásicos en la cultura americana. Entonces, Winslow, Carver, Craxton, Howland, Tilly, Tinker, etc. Ok, entonces, cuyos nombres están abajo escritos, dice: los sujetos leales de nuestro temido soberano, el señor King James. Ya sabemos quién es este King James, ¿no? Lo hemos visto en la clase pasada. Así que ellos se consideraban a sí mismos sujetos leales. No estaban buscando una independencia en este momento. Ellos se consideraban a sí mismos sujetos leales al rey. Dice: por la gracia de Dios, de Gran Bretaña, Francia y el rey de Ireland, defensor de la fe. Y hemos visto que ¿por qué se menciona esta nación, no? Ireland. Hemos visto esos matrimonios que había entre estas naciones. Había convenios políticos, deseos de casarse con estas naciones. Así que interesante que se mencione eso en este documento. Dice: habiendo tomado por la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana, aquí hay una misión evangélica, y honor de nuestro rey y país, un viaje para plantar la primera colonia en el norte, en las partes nortes de Virginia. O sea, ya tenemos el nombre Virginia, ya se había hecho famoso en ese momento, gracias a la reina Elizabeth, ¿no? Haciendo do by this person so many mutually. Ok,
hecho por estos presentes solemnemente y mutualmente en la presencia de Dios y de uno al otro un pacto. Trataron de hacer un pacto y combinar, combining ourselves, y tratar de mantenernos unidos, ayudarnos, en otras palabras, unos a los otros, en un cuerpo político civil, para nuestro mejor orden y preservación y, pros y prosperidad, más o menos esa sería la idea, ¿no? Y futuro, de lo que va a continuar, de lo que seguirá en el futuro. Y por la virtud, es un inglés antiguo, por eso hay un poco de dificultad para mí en entender algunas frases. Y por la virtud de lo que se dice, se enacta, constituye y se establece leyes justas y leyes iguales. Esta parte es muy importante, leyes justas y leyes iguales. Mira, se habla de un tema de igualdad, esto es importantísimo, la igualdad ante la ley. Recuerden que en el asunto de Inglaterra, esta igualdad ante la ley, pues todavía no había igualdad, había preferencias, ¿no es cierto? Los nobles tenían un trato, pero los comunes tenían otro trato. Aquí se establece que no, entre nosotros no va a ser así, entre nosotros vamos a tener igualdad de leyes, ordenanzas, actos, constituciones y departamentos. De tiempo en tiempo, como debe ser pensado para reunir y conveniente para el bien general de la colonia. Mira, se habla del bien general, o sea, de tratar de buscar el bien de toda la colonia, no solamente del individuo, sino de la colonia. Lo cual todos prometemos sumisión y obediencia. Entonces, ¿cuál es la parte central de este documento? A ver, díganme ustedes. Hasta ahí. ¿Se han quedado frisados? Ellos iriam viver completamente diferente de como se vivia em Inglaterra. E esse documento parece indicar que eles aún estariam sobre a autoridade do rei. Creio que o propósito desse documento é mostrar que eles iriam ter algumas leis diferentes de Inglaterra para eles poderem sobreviver e poderem prosperar e viverem bem nas colônias onde estavam, pero aún prometiam fidelidade ao rei. Así es. En otras palabras, lo que ellos están proponiendo no es un desligamiento de la corona inglesa. No se quieren desligar de la corona inglesa. Lo que están diciendo es que ellos van a tener leyes de igualdad en donde ellos viven y de beneficio para la comunidad en general. Y aquí en la parte final del documento dice, en testigo, por lo tanto, nosotros, los que estamos abajo, suscribimos nuestros nombres en Capecode el 11 de noviembre. El 11 de noviembre, esta fecha es 11 de noviembre, no sabía que era el 11 de noviembre. 11 de noviembre. ¿Cuándo fue el ataque de las Torres Gemelas? 11 de septiembre. 11 de septiembre, ¿no? Aquí hay otro 11 de noviembre, sí. Ok, el 11 de noviembre, en el año del reino de nuestro soberano rey, el rey James de Inglaterra, Francia y Irlanda, el 18 el 18 y de Scotland, el 54, o sea que era el 18 era rey, el octavo rey creo en estos países, y el 54 en Scotland. Y el año Domini, que le ponen el año Domini, es el 1620. El año del Señor, ¿no? El año del Señor Domini es la era cristiana.
1620. Imagínense, así que tenemos este documento que fue firmado el 21 de noviembre de 1620. ¿Qué les parece? ¿No? Muy bien. Entonces, ahí tenemos la imagen, interesante, el Mayflower. Ahora vamos a ir aquí. Si ustedes quieren pueden ver esta página más. Solamente quería mencionar el documento que es importante. Me parece muy importante el documento. Ya lo hemos visto. Y ahora vamos aquí. Este es el Mayflower, una reconstrucción del Mayflower. Ahí hubo un proyecto para reconstruir este barquito. Creo que este es el Mayflower 2, que es el proyecto del Mayflower. Es muy icónico, pastor, ese barquito. Claro, claro. Fue un proyecto interesante la reconstrucción del barco Mayflower. Y como ven aquí en la imagen, pues esta imagen maravillosa que me encanta. Justo creo, no sé si están compartiendo, ¿qué estarán compartiendo aquí? No sé si están compartiendo maíz o algo así. Muy bien, así que Sus panes. puede ser, ¿no? Así que vemos aquí que les enseñaron a cultivar maicito y de esa manera los peregrinos, los padres peregrinos aprendieron a sobrevivir, hermanos. Este grano, el grano de oro, maíz, hermanos. Maíz. Ahora, no todo es triste en relación a las colonias, porque ellos trajeron esta idea, ¿no? De justicia, de igualdad ante la ley. Muchas veces esta colonia se hizo un poco extremista, igual como después había ocurrido ya en Europa. Se tornaron un poco perseguidores de cualquier persona que no se sujetase a las leyes. Y algo interesante era que solamente las personas que eran santos visibles, podían ocupar cargos políticos. Entonces había como una especie, los puritanos tenían como una especie de deseos de hacer las cosas bien, pero también estaban luchando cómo mantener la fe. Entonces uno de los aspectos importantes fue, por ejemplo, el bautismo de los niños. El bautismo de los niños fue un aspecto importante, porque cuando los niños, ellos tenían esta lucha, ¿debían ser bautizados como niños o no? Ya habíamos visto que esta lucha teológica había surgido antes. Algunos habían ido por el lado de no bautismo a los niños. Y así que, ¿por qué los puritanos tendrían que estar a favor del bautismo de los niños? Sino el problema, la razón por la cual ellos sintieron que era importante estar a favor del bautismo de los niños, era porque ellos querían establecer una nación cristiana desde el inicio, tal como la promesa, tal como Abraham, ¿no? La circuncisión. Entonces era una especie de pacto de nacimiento con Dios. Si le damos la oportunidad de que crezca y decida por sí mismo, y si no decide ser de Dios, entonces todo este experimento de la colonia se viene abajo, porque vamos a tener gente que no quiere seguir a Dios y van a ser posiblemente directores, van a tener cargos políticos y van a echar a perder nuestro experimento de una colonia dirigida por Dios. Así que el deseo era de ser una, una, una nación fundada, una colonia fundada en los principios bíblicos. De esa manera, el bautismo de los niños fue aceptado como una práctica regular. Pero junto con eso también el asunto de que la religión se tenía que imponer, era una especie de imposición de la religión, porque si no estás en la religión, entonces no puedes tener nada, no tienes participación civil. De esa manera se vivió una especie de tensión entre la libertad religiosa que ellos querían tener y el deseo de ser cristianos. Así que una especie de contradicción que posteriormente se alcanzó. Ahorita vamos a ver gracias a quién, o ya nos tenemos que ir, voy a tratar de acabar. Así que obviamente no se iba a aceptar a los indígenas en este asunto, ¿no?
¿Qué parte podrían tener los indígenas? Ellos no tienen nada, no conocen a Dios. Y así que mejor hay que... Es muy triste lo que pasó con los indígenas, hermanos. Con los indígenas o se los asimiló. La asimilización quiere decir que se volvieron como si fueran... tenían que ser adoctrinados, enseñados en la cultura británica, inglesa. O se los eliminaba. Se los perseguía, se los eliminaba, se los exportaba, de tal manera que los indígenas fueron desapareciendo lentamente, sistemáticamente. Hubo una eliminación sistemática de los indígenas. Así que no todo es flores en esta historia, hermanos. No todo es flores, es tristeza. Es tristeza. Esta parte de la historia es muy triste. Pero también hay historias de bondad. Por ejemplo, la familia que se conoce como la familia Mayhew, no sé si estoy pronunciando bien ahí, Mayhew, es una familia que por 5 generaciones tenía como objetivo enseñar a los indígenas, predicar a los indígenas, educar a los indígenas y hacer la salvación accesible a los indígenas. Así que este trabajo maravilloso de esta familia por 5 generaciones se realizó de una manera espectacular. Aquí tenemos una placa recordatoria de uno de los miembros de esta familia, el reverendo Tomás Mayhew, y dice aquí, en esta placa, dice: esta roca marca el lugar en el lado donde está el reverendo Tomás Mayhew, o sea, donde están sus restos, ¿no? Dice: primer pastor de la iglesia de Cristo en la viña de Marta y el primer misionero a los indígenas en New England, en Nueva Inglaterra. Solemnemente y afectivamente tomó y dejó de los indígenas, quienes en gran número los siguieron desde la parte este de la isla, siendo su última adoración y entrevista con ellos, su última culto de adoración con ellos, es decir, tuvo un culto con ellos antes de embarcarse para Inglaterra en 1657. Desde entonces él jamás retornó. Entonces nosotros tenemos esta historia interesante de amor, porque se amó a los indígenas, amaron a esta familia, a la predicación el intento que ellos trataron de hacer de alcanzar a los indígenas. Y habíamos visto que también otro grupo, los moravos, ¿no?, con el mismo Wesley, los moravos trataron de alcanzar a los indígenas de Estados Unidos. Lamentablemente esa no fue una fuerza, no alcanzó una fuerza muy grande, y la obra que esta familia realizó se perdió en gran medida cuando los indígenas fueron eliminados y dispersos sistemáticamente. Es muy triste. Un pastor, Roger Williams, el fundador de la isla de Rhodes, este lugar en Boston es muy importante. Roger Williams se identificó mucho con los indígenas, mucho. El problema es que se identificó demasiado, según los la gente de su tiempo. ¿Por qué? Porque él consideró que los indígenas se les debía predicar el evangelio, se los debía tratar como seres humanos, eran objetos de salvación. Y así que el pastor Roger Williams hablaba de una independencia, de una separación entre los poderes de la iglesia y del Estado. Él hablaba de que el Estado tenga que gobernar sobre asuntos sociales, pero no religiosos. Que el Estado gobierne sobre asuntos sociales, ¿no?
sobre asuntos que tienen que ver con el orden social, pero no religioso, que no se meta con la conciencia. Entonces Roger Williams prácticamente coloca la piedra fundamental de lo que se conoce posteriormente como el asunto de la libertad de conciencia en los Estados Unidos, la separación de poderes. Muy importante la labor de Roger Williams, muy importante en Rhode Island, muy importante. Aquí vemos a él tratando de alcanzar en un viaje misionero y a los indígenas, con los cuales se identificó grandemente. Quizá algunos lo tomaron de radical por lo siguiente, porque él llegó a pensar de que ni siquiera, o sea, este fue una parte del extremo de su teología, digamos, que si los indígenas no aceptan la fe cristiana, no hay problema, porque Dios también los acepta a ellos como son, e incluso acepta su religión, y Dios los va a salvar de acuerdo a su propia religión. Ese pensamiento obviamente fue revolucionario para una época en la cual se hablaba de imponer la religión, ¿no? Entonces, Pero não é, na verdade, isso, pastor. Deus não juzgará de acordo com a luz que la persona recibe. bueno, nosotros nos podemos sentir identificados con Pastor Roger en parte. Lo que no compartimos es el asunto de la teología de salvación universal. ¿Cuál es la teología de salvación universal? Es decir, que todos vamos a ser salvos, independientemente si es bueno o es malo, no, eso no. No digo que Roger Williams estaba en esa línea. Lo que digo es que está muy cerca de decir que la idolatría es también un camino de salvación. Está muy cerca de eso, que causó, obviamente, este disgusto por parte de los otros puritanos, ¿no? Entonces, sí es cierto que Dios va a salvar a cada uno de acuerdo a su salvación, eso es cierto. Y a su conocimiento, perdón, va a salvar a cada uno de acuerdo a su conocimiento, ¿no? A lo que él conoce. Entonces, Dios juzgará, es cierto eso. Pero Roger Williams se sintió muy identificado con ellos. A mí me encanta la labor que él hizo con los indígenas. Y fundó prácticamente la piedra fundamental de la separación de los poderes en esta nación. Una nación espectacular, realmente. Como ustedes ven, existió una lucha, ya vemos en resumen, ¿no? ¿Cuáles son los pecados el pecado original de esta nación? La esclavitud, pero también vemos la lucha étnica, la eliminación de los indígenas, otra cosa increíblemente triste. Pero también vemos otros aspectos positivos, por ejemplo, la separación de poderes. Roger Williams trajo eso. El deseo de ser una nación que sea como... yo no les mostré el documento, pero hay un documento donde se habla de la Shiny City up on the Hill, la ciudad brillante sobre la montaña. Es una referencia bíblica a Isaías capítulo 2, la ciudad brillante sobre la montaña, la ciudad que brilla sobre la montaña. Querían ser una nación que reflejara el amor de Dios a todo el mundo. Así que vemos esas partes, una mezcla entre la búsqueda por la libertad de conciencia religiosa, libertad de religión, y también el desarrollo de una nación que tenía cuernos como ¿no? Como lo que leímos ahí en Apocalipsis 13, ¿no es cierto? 13:11, una nación que tenía la apariencia de cordero, ¿no es cierto? Tenía estos principios cristianos, tratando de seguir estos principios cristianos, la separación de poderes, muy importante. Pero también vemos sus luchas. Ahora, esto en la sociología moderna se conoce como el experimento americano. El experimento americano es un experimento en el sentido de que todavía se está construyendo Estados Unidos, no se ha terminado de construir. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esa idea? Estados Unidos todavía sigue siendo una idea, una ideología, no es una idea completa, todavía no se ha terminado, todavía se está buscando ese ideal. A mí me resulta muy inspirador pensar que una nación piense a sí misma de esa manera, es decir,
el hecho de que se consideren a sí mismos como buscadores de un ideal. Muy bien, ahí les dejo un documental que ya no me da tiempo para poder verlo con ustedes, ni el asunto del árbol tampoco ya no puedo explicarlos, les dejo en la curiosidad para que ustedes lo investiguen, pero pueden ver ese documental. Y ahora tenemos que irnos a la semana de oración. Dios los bendiga, hermanos, ha sido una clase espectacular tenerlos hoy día con ustedes. Pastor,